Por la tarde del 31 de enero, los servicios de emergencia recibieron una llamada angustiante. El llamante, un hombre cuya identidad se ha mantenido confidencial para su protección, informó haber encontrado 2 maletas abandonadas. Temiendo por su seguridad, no intentó moverlas ni abrirlas. Las fuerzas del orden respondieron de inmediato. Agentes de policía, acompañados por personal de la unidad antidisturbios especializada en explosivos y por peritos forenses, aseguraron rápidamente la zona. Tratando la situación con extrema precaución, realizaron una inspección minuciosa de las maletas. Tras confirmar que no había peligro de explosivos, los investigadores procedieron a abrirlas. Lo que encontraron dentro fue profundamente horroroso. Aunque el contenido no pudo ser identificado de inmediato, los investigadores contactaron a la familia de Pamela, sus padres, Alessandra y Stefano. Fueron llamados para ayudar con una identificación preliminar. En lo que se convertiría en uno de los momentos más devastadores de sus vidas, confirmaron su peor temor. Se trataba de Pamela Mastropietro. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. En este documental, investigamos un caso real de crimen que involucra a Pamela Mastropietro. Ella nació el 23 de agosto de 1999 en la histórica y vibrante ciudad de Roma, Italia. Era la única hija de Alessandra Berni y Stefano Mastropietro, ambos provenientes de familias respetadas y considerados pilares de su comunidad empresarial local. Sus padres, altamente educados y ambiciosos, habían trabajado arduamente para construir una vida estable y próspera. Poseían una empresa floreciente que les brindaba un estilo de vida cómodo, y se aseguraron de que a Pamela nunca le faltara nada material. Vivía en una casa bien amueblada, vestía ropa de diseñador y tenía acceso a excelentes escuelas y tutores privados. Pero incluso el entorno más lujoso puede, a veces, ocultar el peso invisible de la ausencia emocional. A pesar del amor que le tenían, las exigentes obligaciones profesionales de Alessandra y Stefano significaban que con frecuencia estaban ausentes de casa, ocupados con sus horarios siempre demandantes. Las comidas familiares eran poco frecuentes, y las conversaciones significativas aún más raras. Aunque intentaban recuperar el tiempo perdido durante las vacaciones y los días festivos, Pamela a menudo sentía el vacío emocional que dejaban sus ausencias, aunque no siempre podía expresarlo de niña. Desde temprana edad, Pamela mostraba ciertas idiosincrasias que insinuaban complejidades emocionales más profundas. Era notablemente introvertida, evitaba el contacto visual y prefería la soledad a las citas de juego o a las actividades grupales. Mientras que algunos padres podrían ver estos comportamientos como señales de advertencia, Alessandra y Stefano mantenían la esperanza, quizás incluso con optimismo, de que la timidez de su hija disminuiría con la edad y con la exposición a entornos sociales. La animaron a unirse a actividades extracurriculares, desde clases de ballet hasta lecciones de piano, con la esperanza de que esto provocara un cambio. Pero la inquietud subyacente permaneció, profundizándose sutilmente con el paso de los años. Cuando Pamela ingresó en la escuela primaria, sus luchas emocionales se hicieron más evidentes. Los profesores notaban su potencial académico. Tenía una memoria aguda y un buen ojo para los detalles, pero era visiblemente retraída. Rara vez levantaba la mano en clase, y los trabajos en grupo a menudo la abrumaban. Socialmente, permanecía en los márgenes, a menudo sentada sola durante el recreo, mirando a la distancia o escribiendo en un pequeño cuaderno que llevaba a todas partes. Sus profesores expresaron preocupación durante las reuniones con sus padres, y pronto las conversaciones pasaron de lo académico a su bienestar emocional. Cuando llegó a la adolescencia, el impacto psicológico era inconfundible. Pamela comenzó a experimentar episodios severos de ansiedad, que a menudo derivaban en ataques de pánico nocturnos. El sueño se volvió esquivo, y su rutina antes ordenada empezó a desmoronarse. Desarrolló miedos irracionales, al abandono, a ser observada, a fallar en formas que ni siquiera estaban claramente definidas. Después de múltiples consultas con profesionales de la salud mental, finalmente fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, una condición compleja caracterizada por intensa inestabilidad emocional, dificultad para formar relaciones estables y un sentido fragmentado del yo.
A medida que Pamela crecía, estos desafíos se intensificaban. Sus relaciones, incluso las casuales, solían estar marcadas por una turbulencia emocional. Oscilaba entre un apego profundo y un desapego total, incapaz de confiar de forma constante en los demás o de evaluar con claridad las situaciones sociales. Mientras que muchos adolescentes experimentan y traspasan límites, la incapacidad de Pamela para medir riesgos la hacía especialmente susceptible a la manipulación por parte de individuos con intenciones explotadoras. A los 11 años, otro acontecimiento desestabilizador sacudió los cimientos de su ya frágil mundo. El matrimonio de sus padres comenzó a desmoronarse. La relación entre Alessandra y Stefano, que alguna vez fue una sociedad de iguales, se deterioró en discusiones frecuentes y largos periodos de silencio. Aunque intentaron proteger a Pamela de lo peor, los niños a menudo interiorizan más de lo que los adultos creen. El hogar que antes les servía de refugio se convirtió en un lugar de confusión emocional. El estrés culminó con un diagnóstico de depresión clínica para Pamela, agregando otra capa a su carga psicológica. Aunque sus padres finalmente se reconciliaron y comenzaron terapia para restaurar su matrimonio, el daño en el paisaje emocional de Pamela ya estaba hecho. Continuó luchando contra una baja autoestima y una persistente sensación de desesperanza. Cuando cumplió 13 años, los médicos también la diagnosticaron con trastorno bipolar, una enfermedad que introdujo episodios alternados de ánimo elevado y profunda desesperación. A pesar de recibir medicación y someterse a evaluaciones psiquiátricas regulares, el camino por delante seguía siendo empinado e irregular. En su adolescencia, Pamela comenzó a cambiar físicamente. Se transformó en una joven de apariencia llamativa, con una figura esbelta y rasgos expresivos que a menudo atraían cumplidos de desconocidos y la admiración de sus compañeros. Sin embargo, esta atención no reforzó su autoestima. En cambio, añadió una nueva capa de ansiedad. Pamela carecía de las herramientas para procesar esa atención de manera saludable y empezó a depender de la validación externa para llenar su vacío interior. Su vulnerabilidad emocional la llevó a experimentar con el alcohol. Lo que comenzó como un consumo casual en fiestas o pequeñas reuniones, rápidamente se convirtió en un mecanismo de afrontamiento. Su juicio, ya comprometido por sus desafíos de salud mental, se deterioró aún más. Su psiquiatra testificaría más tarde que el perfil psicológico de Pamela dificultaba su capacidad para comprender plenamente los riesgos asociados con sus decisiones. A menudo carecía de la capacidad para otorgar consentimiento informado, una vulnerabilidad que la dejaba expuesta. Con apenas 16 años, su dependencia del alcohol había escalado a tal punto que sus padres tomaron la desgarradora decisión de inscribirla en un centro de rehabilitación privado. Era el último recurso, un intento desesperado de protegerla de más daño y ofrecerle un entorno estructurado donde pudiera sanar. Inicialmente, el tratamiento parecía prometedor. Pamela respondió bien a la terapia e incluso comenzó a reconectar con sus estudios. Por un tiempo, parecía estar tomando un nuevo rumbo. Regresó a casa después de varios meses de tratamiento, reanudó la escuela y durante más de un año logró mantenerse estable. Su progreso dio un rayo de esperanza a su familia, pero la estabilidad puede ser fugaz para quienes navegan trastornos de salud mental severos. A los 18 años, conoció a Claudiu, un joven de 20 años originario de Rumanía, cuyo encanto y atención rápidamente la conquistaron. Parecía ser cariñoso, incluso solidario, pero bajo la superficie, sus intenciones estaban lejos de ser benignas. Su relación avanzó con rapidez. Claudiu se convirtió en una figura central en la vida de Pamela, aislándola de su familia y socavando su frágil recuperación. Su comportamiento errático regresó. Faltaba a clases, desaparecía por días y comenzó a mentir a quienes más la querían. Finalmente dejó de asistir a la escuela por completo y escapó de casa varias veces. Sus padres estaban devastados. Desesperados por encontrarla y traerla de vuelta a salvo, recurrieron a las fuerzas del orden. Gracias a sus esfuerzos, Claudiu fue localizado y detenido. La investigación posterior reveló detalles inquietantes sobre su influencia sobre Pamela. La había coaccionado para que participara en actividades ilegales para sostener sus hábitos.
explotando su fragilidad psicológica para su propio beneficio. En el tribunal, Claudio fue condenado a 4 años de prisión. Para los padres de Pamela, la sentencia brindó cierta sensación de justicia, pero hizo poco para aliviar sus temores por el futuro de su hija. Para mediados de octubre de 2017, Alessandra y Stefano se enfrentaron una vez más a una decisión dolorosa. Reconociendo la gravedad de la condición de Pamela y los riesgos a los que seguía expuesta, organizaron su ingreso en otra clínica especializada en rehabilitación. Esta vez, esperaban que la institución ofreciera un enfoque más intensivo y personalizado, uno que pudiera ayudarla a reconstruir no solo su salud, sino también su autoestima y su independencia. Se mantenían esperanzados, aferrándose a la creencia de que, con el cuidado adecuado, su hija aún podría encontrar un camino hacia la estabilidad. En este nuevo acto de fe y desesperación, los padres de Pamela tomaron una decisión que creían que podría finalmente brindarle la paz y la protección que ella necesitaba desesperadamente. Decididos a alejarla de todas las influencias conocidas que habían contribuido a su recaída, Alessandra y Stefano seleccionaron un centro de rehabilitación lejos de las distracciones y los peligros de la vida urbana. Esperaban que la distancia física de Roma y de las personas y entornos que habían afectado negativamente a Pamela pudiera conducir a una mayor claridad emocional y una recuperación genuina. El centro que eligieron estaba ubicado en Matara, un tranquilo pueblo provincial enclavado en el campo. La instalación tenía fama de ofrecer un tratamiento psicológico de alto nivel y apoyo constante, prometiendo atención integral, las 24 horas, adaptada a las necesidades de cada individuo. No era una opción económica. De hecho, estaba entre las más costosas del país. Pero para Alessandra y Stefano, el costo no era un problema. Estaban dispuestos a agotar sus ahorros, aplazar proyectos empresariales, lo que fuera necesario para dar a Pamela una oportunidad real de recuperar su vida. Ya la habían visto sufrir durante años, oscilando entre la esperanza y la desesperación, y no podían soportar verla caer de nuevo. El programa estaba diseñado para durar 3 meses, y el plan de tratamiento era multifacético. Pamela fue inscrita en una rutina rigurosa que incluía psicoterapia individual, sesiones de terapia grupal y supervisión médica por parte de un equipo de profesionales. La estrategia terapéutica no solo buscaba abordar la dependencia de sustancias, sino también sus diagnósticos psiquiátricos subyacentes: trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar y depresión clínica. El centro hacía hincapié en un modelo holístico que incorporaba arte-terapia, yoga y entrenamiento de mindfulness. Desde el exterior, parecía ser un refugio de sanación. Alessandra y Stefano, aunque cautelosos, se permitieron sentir esperanza nuevamente. Esperaban que las tarifas elevadas del centro reflejaran un estándar superior de responsabilidad, salidas supervisadas, contacto limitado con el mundo exterior y, sobre todo, una estricta vigilancia para evitar cualquier posibilidad de recaída. Pero tras los folletos profesionales y los testimonios pulidos, la realidad era marcadamente distinta. A medida que pasaban las semanas, Pamela parecía mostrar señales iniciales de progreso. En sus llamadas telefónicas semanales con sus padres, su voz sonaba más animada, más optimista. Incluso mencionó que las experiencias compartidas con otras personas en recuperación la hacían sentirse menos sola, menos juzgada. Por primera vez en meses, dijo que podía imaginar un futuro para sí misma. Sus terapeutas también señalaron una mejora en su disposición a participar en el trabajo grupal y en su capacidad para comprometerse emocionalmente, aunque con cautela. Sin embargo, bajo esta superficie de progreso, comenzaron a formarse grietas peligrosas. La clínica, aunque promovida como segura y estrictamente gestionada, resultó ser negligente en la aplicación de sus propias normas. Los horarios de llegada se vigilaban de forma deficiente. A los pacientes a menudo se les permitía salir del recinto sin los controles adecuados. El personal estaba sobrecargado y, en ocasiones, era negligente, permitiendo que residentes vulnerables, muchos de ellos, como Pamela, necesitados de supervisión constante, pasaran desapercibidos. A principios de enero de 2018, el comportamiento de Pamela comenzó a cambiar nuevamente. Estaba más retraída, menos comunicativa.
Otros pacientes informaron más tarde que había empezado a escaparse por las noches, regresando a veces horas después sin explicación. Evitaba las actividades en grupo y se saltaba sesiones de terapia. Su dependencia, la misma condición que su estancia buscaba tratar, había comenzado a resurgir con más intensidad. Alarmantemente, su médico principal no informó ni actuó ante estas señales de alarma, sin revisar su plan de atención, ni informar a su familia sobre su regresión. La mañana del 29 de enero, la ilusión de progreso se derrumbó. Pamela ya no se encontraba en las instalaciones de la clínica. Un miembro del personal llamó a Alessandra y Stefano, informándoles con una inquietante calma que su hija estaba desaparecida y que, al parecer, había salido caminando. La explicación inicial sugería una huida espontánea, una escapada repentina sin advertencia. Pero un análisis más profundo de los hechos pintaba un cuadro mucho más deliberado y preocupante. Una revisión de las cámaras de seguridad de la clínica mostraba a Pamela empacando metódicamente sus pertenencias en una pequeña maleta. Estaba tranquila, serena. No había señales de pánico ni urgencia. Caminó por la puerta principal de la clínica a plena luz del día, completamente sin ser desafiada. Ningún miembro del personal le preguntó a dónde iba. Nadie la siguió. No se emitió ninguna alerta hasta horas después. Era como si hubiera hecho el check-out de un hotel, en lugar de abandonar un centro de tratamiento psiquiátrico supuestamente seguro. Entrevistas con otros residentes y empleados revelaron que Pamela había hablado abiertamente, aunque en voz baja, sobre su creciente desilusión con el programa. Les dijo a algunos que planeaba irse y regresar a Roma, convencida de que el tratamiento que recibía no abordaba sus necesidades. Estaba claro, en retrospectiva, que su partida fue premeditada, no impulsiva. Pero Pamela nunca llegó a Roma, nunca contactó a su familia. No apareció en ninguna estación local ni en ningún andén. Su teléfono permaneció apagado. Era como si hubiera desaparecido. Aterrados, Alessandra y Stefano presentaron una denuncia de persona desaparecida ante las autoridades locales. Aparecieron en una transmisión de noticias regional, suplicando ayuda y ofreciendo una recompensa monetaria por cualquier pista creíble. Se distribuyeron folletos por Matara y los pueblos cercanos. La historia ganó atención rápidamente, pero durante 48 horas no hubo avances sustanciales. Luego, en la tarde del 31 de enero, una llamada impactante llegó a los servicios de emergencia desde un residente local que vivía a pocos kilómetros del centro de rehabilitación. El hombre, cuya identidad se mantuvo privada por razones de seguridad, informó sobre la presencia de 2 maletas sin dueño, abandonadas en una zanja poco profunda cerca de su propiedad. Las maletas habían sido colocadas de un modo extraño y desprendían un fuerte olor químico. Preocupado por su seguridad, no intentó tocarlas ni abrirlas. La policía llegó rápidamente, acompañada de expertos en desactivación de explosivos y técnicos forenses. El área fue acordonada y examinada con la máxima precaución. Tras determinar que no había amenaza explosiva, los investigadores abrieron cuidadosamente las maletas. Lo que encontraron dentro los dejó profundamente perturbados. Aunque no se revelaron al público todos los detalles específicos para proteger la dignidad de la víctima y su familia, fue evidente de inmediato que el hallazgo estaba relacionado con la búsqueda de Pamela Mastropietro. El contenido fue manejado con precisión por los equipos forenses, quienes notaron la presencia de un químico corrosivo, similar a la lejía, utilizado probablemente para eliminar evidencia biológica. Esto indicaba un esfuerzo intencional por impedir la identificación y obstaculizar la investigación. Aunque no podía hacerse una identificación en el momento, los investigadores notificaron a los padres de Pamela y solicitaron su presencia para colaborar en el proceso preliminar de reconocimiento. En uno de los momentos más desgarradores de sus vidas, Alessandra y Stefano confirmaron lo que más temían. Era su hija. A pesar del intento de destruir evidencia forense, las autoridades continuaron adelante. Comenzaron a reconstruir los pasos de Pamela desde la clínica hasta su última ubicación conocida. Imágenes de vigilancia de una plaza pública cercana mostraban a Pamela caminando lentamente, vestida con ropa oscura, arrastrando su maleta. Parecía escanear su entorno, posiblemente buscando transporte o a alguien en particular. Las grabaciones la mostraban acercándose a una parada de transporte público,
donde permaneció varios minutos, a veces levantando la mano hacia vehículos que pasaban. Aproximadamente 15 minutos después de que Pamela fuera vista por última vez en las grabaciones cerca de la parada de transporte público, un taxi se detuvo junto al bordillo de la grabación. Aunque ligeramente granulada debido a la escasa luz del anochecer, mostraba con claridad a una joven, visiblemente cansada, arrastrando una maleta compacta, intercambiando palabras con el conductor. Tras un breve intercambio, ella subió al asiento trasero. La marca temporal del video señalaba que se trataba de uno de sus últimos avistamientos confirmados antes de que la investigación se convirtiera en un laberinto de pistas, callejones sin salida y verdades inquietantes. Por desgracia, una vez que el taxi dobló la esquina y salió del alcance del sistema de vigilancia municipal, el rastro digital se perdió. No había otras cámaras para captar la ruta que tomaron ni el lugar donde Pamela fue finalmente dejada. Con datos limitados, los investigadores centraron rápidamente su atención en identificar el vehículo. Mediante un análisis cuadro por cuadro, registros de tráfico y rastreo de matrículas, localizaron con éxito al propietario registrado del taxi y contactaron con el conductor en cuestión de horas. Cuando los investigadores visitaron la casa del conductor y le mostraron una foto de Pamela, él confirmó de inmediato que la recordaba. Su relato fue claro y detallado, y su cooperación con las autoridades fue inmediata. El conductor explicó que Pamela se había acercado a él con calma, pidiéndole que la llevara a la estación de tren, diciendo que planeaba viajar a Roma. Sin embargo, cuando llegó a la estación, el último tren del día ya había partido. Según su testimonio, Pamela expresó su intención de esperar en la terminal durante la noche hasta el siguiente tren programado para la mañana siguiente. Preocupado por su bienestar, el conductor contó a las autoridades que le ofreció una alternativa. Le sugirió que descansara en su residencia cercana, donde podría estar segura y cómoda, en lugar de pasar la noche sola en un espacio público. Para su sorpresa, Pamela aceptó la oferta sin dudar ni hacer preguntas. Recordó que parecía cansada, emocionalmente distante y extrañamente confiada con alguien a quien acababa de conocer. A la mañana siguiente, Pamela supuestamente expresó malestar, diciendo que se sentía físicamente indispuesta. El conductor, notando signos que parecían síntomas de abstinencia, le preguntó si necesitaba ayuda médica, pero Pamela lo rechazó. En cambio, pidió que la dejara en un pequeño parque público de la zona, insistiendo en que necesitaba aire fresco y tiempo a solas. El conductor, aunque inquieto, respetó su petición. La dejó y la observó caminar hacia un banco bajo un grupo de árboles antes de marcharse. Afirmó que esa fue la última vez que la vio. Las autoridades verificaron la línea temporal del hombre mediante los registros GPS del sistema del taxi y corroboraron sus datos de ubicación. Aunque más tarde los padres de Pamela criticaron su decisión de llevar a su hija vulnerable a su casa, una decisión que consideraron de mal juicio, el tribunal determinó que no había fundamentos legales para acusarlo de ningún delito. El juez dictaminó que, aunque sus acciones eran cuestionables desde un punto de vista moral, no había evidencia de coacción, explotación o intención de causar daño. La condición de salud mental de Pamela, si bien grave, no la incapacitaba legalmente para dar consentimiento en situaciones no delictivas, como aceptar un transporte o un refugio temporal. El conductor fue formalmente exonerado de cualquier implicación en su desaparición, pero el rastro volvió a surgir en el parque público. Allí, Pamela se encontró con un hombre conocido localmente como Desmond. Él ya era familiar para las autoridades debido a su implicación en varias infracciones menores y estaba vagamente vinculado a una red más amplia bajo investigación informal. Desmond, quien había estado bajo vigilancia discreta por sospechas de venta callejera a pequeña escala, fue localizado y llevado a interrogatorio poco después de que su nombre apareciera relacionado con los últimos movimientos conocidos de Pamela. Durante una larga entrevista con los detectives, Desmond reconoció haber interactuado con Pamela. Admitió que había hecho un intercambio, entregando una pequeña cantidad a cambio de un collar que Pamela llevaba puesto. Insistió, sin embargo, en que su intercambio fue breve y que no la acompañó después. La describió como callada y visiblemente angustiada, pero recalcó que ella se marchó sola y que no tuvo más contacto con ella. Los investigadores, aunque no completamente convencidos de su papel limitado,
no tenían evidencia inmediata para contradecir su versión. Desmond fue retenido bajo custodia por cargos no relacionados, incluyendo posesión y distribución de sustancias y asuntos vinculados a inmigración. Las autoridades lo consideraron una persona de interés, sobre todo en lo relativo a un posible encubrimiento, pero no el sospechoso principal en la desaparición de Pamela. La investigación dio otro giro cuando apareció grabación de vigilancia que mostraba a Pamela entrando a una farmacia cercana poco después de su interacción con Desmond. Aunque su presencia allí no era inherentemente sospechosa, lo que captó la atención de los investigadores fue otra figura registrada por la cámara entrando y saliendo de la farmacia casi al mismo tiempo. El hombre mantenía una distancia sutil, pero parecía estar observando a Pamela. Sus movimientos eran cautelosos, deliberados. Salió de la tienda justo momentos después que ella, caminando en la misma dirección mediante reconocimiento facial y con ayuda de autoridades de inmigración. La policía logró identificar al hombre como Innocent Ozel, un ciudadano nigeriano de 30 años que vivía en Italia sin documentación formal. Su nombre había aparecido en relación con actividad delictiva de bajo nivel, aunque nunca había sido arrestado por ningún delito violento. Vivía en un barrio de bajos ingresos a solo unas cuadras del parque donde Pamela fue vista por última vez. Los investigadores acudieron nuevamente a Desmond y le ofrecieron un trato. Una reducción de sentencia a cambio de cooperación bajo presión. Desmond proporcionó la dirección de Innocent y contexto adicional que situaba a ambos hombres en las inmediaciones de Pamela el día de su desaparición. Se obtuvo una orden de registro de inmediato. Cuando la policía llegó al apartamento de Innocent, la vivienda estaba vacía, pero los agentes estaban autorizados a inspeccionarla. Lo que encontraron en el interior cambiaría drásticamente el curso de la investigación. En el pequeño departamento tenuemente iluminado, los investigadores descubrieron una serie de elementos que generaron alarma inmediata. Manchas compatibles con material biológico fueron halladas en el suelo y las paredes del baño, limpiadas apresuradamente pero aún visibles bajo luz forense. Varios artículos de ropa femenina fueron encontrados dentro de un cesto de lavandería. Entre ellos había prendas que coincidían con la descripción de lo que Pamela llevaba puesto el día en que salió de la clínica. Cuando se mostraron fotografías de los artículos, Alessandra y Stefano, con visible angustia, los identificaron como pertenecientes a su hija. Una inspección más profunda del baño reveló 4 botellas vacías de cloro, todas desechadas bajo el fregadero. Los investigadores dedujeron que se había intentado desinfectar el espacio, pero la limpieza había sido insuficiente para eliminar toda evidencia. Se tomaron muestras para análisis de ácido desoxirribonucleico. Grabaciones de vigilancia de una calle comercial justo fuera del complejo de apartamentos proporcionaron otra pieza del rompecabezas. El video, marcado temporalmente tarde por la noche el mismo día en que Pamela desapareció, mostraba a Innocent cargando una gran maleta con visible dificultad. Iba acompañado de 2 hombres no identificados, y juntos se les veía cargando la maleta en un vehículo. Ese vehículo fue posteriormente rastreado hasta la misma zanja suburbana, donde un residente local encontró y reportó las 2 maletas. Estas nuevas imágenes sugirieron que Innocent no había actuado solo. La presencia de otros 2 individuos apuntaba a la posibilidad de un esfuerzo coordinado, no solo para transportar evidencia, sino para ocultar lo ocurrido. En este punto, el caso dejó de ser únicamente una investigación de persona desaparecida. Se había convertido en una compleja pesquisa criminal con múltiples sospechosos, involucrando evidencia forense, testimonios y vigilancia digital. La investigación sobre la desaparición y muerte de Pamela Mastropietro dio un giro crucial cuando el vehículo utilizado para transportar. Los agentes de la ley siguieron un rastro basado en datos de cámaras de tráfico, redes informales y registros de vehículos. Eventualmente, el coche no fue vinculado directamente a Innocent Ozel, sino a un conocido asociado de Desmond, un hombre llamado Lucky Aelo Lucky, quien anteriormente había mantenido un perfil bajo y no había sido considerado un sospechoso central. Fue arrestado el mismo día en que su nombre salió a la luz durante el interrogatorio. Se estableció que Lucky estaba conduciendo el coche. Admitió haber conducido esa noche, con Innocent y Desmond presentes en el vehículo. Al principio, Desmond intentó distanciarse por completo, negando cualquier conocimiento. Sin embargo,
A medida que se presentaba más evidencia, incluyendo vigilancia, datos digitales y rastreo de ubicación, su posición se volvió insostenible. Ante la creciente presión, tanto Lucky como Innocent dieron declaraciones a la policía. Afirmaron que únicamente estaban ayudando a remover algunas cosas, a petición de Innocent, y que no tenían idea de lo que contenían las maletas. Sin embargo, la policía señaló múltiples inconsistencias en sus relatos, y su falta de urgencia en reportar el acto despertó serias sospechas. Innocent Ousel fue arrestado formalmente el 2 de febrero de 2018. Desde el momento de su arresto, negó cualquier participación en la muerte de Pamela. En su lugar, ofreció una narrativa extraña y contradictoria que cambió repetidamente durante los interrogatorios. Inicialmente, dijo a los detectives que había conocido a Pamela en el parque por casualidad. Según él, comenzaron una conversación informal y, tras una breve interacción, la invitó a su apartamento. Para incredulidad de los investigadores, Innocent afirmó que Pamela aceptó acompañarlo voluntariamente. Lo que siguió, según sus propias palabras, fue un escenario que generó señales de alarma por todas partes. Innocent afirmó que, poco después de llegar a su apartamento, Pamela perdió la conciencia repentinamente. Dijo que colapsó sin previo aviso y que cuando intentó reanimarla no pudo encontrar ningún signo de vida. Aseguró que entró en pánico, sin saber qué hacer, temiendo que nadie creyera su versión de los hechos, especialmente debido a su estatus migratorio irregular y antecedentes criminales. Admitió haber utilizado agentes químicos para intentar eliminar evidencia de ADN en el apartamento. Los investigadores tomaron nota de lo vago de esta afirmación, especialmente considerando que ya se habían encontrado lejía y agentes similares en la escena. En cuanto al papel de Lucky y Desmond, la explicación de Innocent volvió a cambiar. Declaró que, al despertarse, Desmond y Lucky ya estaban en el apartamento, y que fueron ellos quienes sugirieron deshacerse de las maletas. Intentó presentarse como un participante pasivo que había sido abrumado y manipulado por sus conocidos. Sin embargo, los peritos forenses ya estaban descubriendo detalles que revelaban una historia mucho más deliberada. Entre los hallazgos más significativos, se encontraban rastros de ADN de Innocent bajo las uñas de Pamela. Esta evidencia crítica contradecía directamente la afirmación de Innocent de que Pamela simplemente se había desplomado. Tanto Desmond como Lucky continuaron negando haber entrado al apartamento de Innocent en ningún momento durante el supuesto incidente. Insistieron en que su única participación llegó después, cuando se les pidió ayuda para transportar las maletas. Enfatizaron sus conexiones con actividades ilegales no relacionadas como justificación para su presencia en la zona esa noche. Sus coartadas fueron parcialmente corroboradas por fuentes externas, aunque persistieron lagunas importantes en sus relatos. Aún así, la falta de evidencia directa que los vinculara a la escena en el momento de la muerte limitó la capacidad de la fiscalía para acusarlos como cómplices totales. Mientras los tres hombres permanecían bajo custodia, un grupo forense especializado trabajó incansablemente para reconstruir la cronología de las últimas horas de Pamela. El progreso fue lento y meticuloso. Durante más de 6 meses, el caso permaneció en un limbo. La fiscalía sabía que, aunque Innocent era el principal sospechoso, una condena requeriría pruebas irrefutables, especialmente porque gran parte del material forense había sido contaminado o comprometido por los esfuerzos de limpieza química. Finalmente, los investigadores decidieron adoptar un enfoque más estratégico. Creyendo que Innocent podría confiar en alguien cercano, organizaron la colocación de un informante encubierto en su celda. El individuo, haciéndose pasar por un detenido más, construyó gradualmente una relación con Innocent durante semanas. Compartían comidas, conversaban de manera informal y hablaban sobre sus respectivas acusaciones. Con el tiempo, la actitud reservada de Innocent comenzó a desvanecerse. Al sentirse cada vez más cómodo, terminó por abrirse. En una serie de conversaciones desprevenidas, confesó su participación en la muerte de Pamela. El informante, equipado con un dispositivo de grabación oculto aprobado legalmente, captó las confesiones completas. Innocent no describió cada detalle,
pero afirmó claramente que había entrado en pánico cuando Pamela perdió la conciencia y que decidió encubrirlo por miedo a ser arrestado y deportado. La grabación se convirtió en una pieza fundamental del caso de la Fiscalía. Cuando comenzaron los procedimientos judiciales, el informante fue presentado como testigo clave, aportando no solo testimonio sino también evidencia de audio. Esta revelación fue seguida por otro acontecimiento inesperado. Lucky Aelo se presentó voluntariamente, revelando que Innocent lo había contactado directamente durante la noche del incidente, pidiendo ayuda inmediata. Este testimonio coincidía estrechamente con la evidencia y con la confesión grabada del propio Innocent. Los fiscales ya contaban con una narrativa contundente respaldada por ADN, rastreo digital, declaraciones de testigos y las palabras del propio acusado. El juicio de Innocent Ozell, Desmond y Lucky Aelo comenzó en la primavera de 2019, atrayendo gran atención mediática. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, observadores legales y personas que apoyaban a la familia de Pamela para Alessandra y Stefano. Marcaba la culminación de un doloroso recorrido entre trámites burocráticos, trauma emocional y escrutinio público. En mayo de 2019, se emitió el veredicto. Innocent Ozell fue declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo la comisión de actos no consentidos, confinamiento ilegal e intento de obstrucción a la justicia mediante destrucción de evidencia. El tribunal determinó que la evidencia en su contra era abrumadora y coherente, y que sus relatos contradictorios solo demostraban aún más su culpabilidad. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sentencia que fue ratificada a través de múltiples apelaciones. En cuanto a Desmond y Lucky, aunque el tribunal no encontró suficiente evidencia para demostrar que habían participado activamente en el crimen central, sí determinó que eran conscientes de la gravedad de la situación y habían elegido no reportarlo. Ambos fueron condenados, y el tribunal reconoció que su silencio y cooperación en la eliminación de evidencia, incluso sin pleno conocimiento, contribuyeron a retrasar la justicia. Ambos recibieron condenas de 5 años de prisión.